Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría hablar de una cosa que me llamó la atención. El otro día una persona estaba diciendo que jamás sería parte de una iglesia, jamás apoyaría una iglesia y se uniría a una iglesia que en el pasado apoyó a un grupo como el nazi y que apoyó a hombres como Adolf Hitler. Cuando la persona decía estas cosas, se refería a la Iglesia Católico Romana. El hecho era que estaba hablando sobre la unión que hubo entre Adolf Hitler, el líder de ese grupo peligroso, que por cierto, a lo largo de este vídeo, si no me traiciona la mente, voy a llamarlo grupo peligroso alemán o cosas parecidas, porque si estoy repitiendo la palabra, pues propia, el vídeo puede tener problemas en YouTube y como no quiero tener más problemas con la plataforma, porque ya tengo bastantes problemas con esta plataforma y cada día algunos más, pero por la gracia de Dios seguimos aquí, que aprovecho para decirles gracias por apoyar el canal, porque YouTube no lo hace y no lo va a volver a hacer, eso ya lo sabemos, pero gracias a ustedes seguimos aquí adelante, así que no olviden después en algún momento dejar un me gusta aquí, que no les cuesta nada, es un segundo y esto nos ayuda más de lo que ustedes piensan, así como cualquier comentario que puedan poner, que por cierto al final del vídeo les hago una pregunta y espero que la respondan en los comentarios. Pero voy a estar usando esas palabras, esas expresiones como grupo peligroso alemán o algo así, para que sepan de qué estoy hablando en todo momento. Pero lo que quiero decir es esto, la persona se refería al apoyo que recibió Hitler del Vaticano, incluso haciendo acuerdos en esos tiempos tan oscuros. Pero yo quiero ampliar un poco este asunto. Yo no soy historiador, pero obviamente hay libros, obviamente hay testimonios, obviamente hay escritos reales, pruebas, evidencias que nos llevan a sacar algunas conclusiones, pero yo tampoco quiero llevarlo esto solamente al tema del catolicismo, sino también al tema de los creyentes en general. Voy a tratar dos o tres cosas que para mí son importantes en este punto y desde ya les digo, espero que esto les edifique o al menos les resulte algo de interés o por lo menos les haga pensar un poco. Primera cosa que quiero tratar aquí. ¿Creyentes apoyaron a este grupo alemán peligroso? La respuesta es sí. No podemos esconder la realidad. No podemos esconder la verdad. Personas que profesaban ser cristianos apoyaron a este grupo alemán peligroso, sí, tanto en la rama del catolicismo como en la rama del protestantismo. Tanto la Iglesia Católico Romana como la Iglesia Evangélica tuvo gran parte de sus personas, de sus feligreses, que apoyaron a este grupo alemán. No podemos decir que la Iglesia entera apoyó de ninguna manera. No podemos decir que todos los cristianos apoyaron de ninguna manera, pero la realidad es que bastantes personas, tanto del movimiento evangélico como del movimiento católico romano, apoyaron a este grupo alemán peligroso. ¿Y por qué lo hicieron? Bueno, a mí me gustaría aclarar dos o tres motivos que a lo largo de la historia de leer testimonios muestra que ofrecieron el motivo por el cual ofrecieron ese apoyo a ese grupo. Unos afirman que lo hicieron por miedo. Sí, algunos afirman que lo hicieron por miedo. ¿Por qué? Porque imagínate que tú tienes delante de ti a un grupo que de golpe está gobernando en tu país, pero no gobernando como el partido político que ha ganado y ya está, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un partido político que ha ganado, es horrible el que gobierna en España, es pésimo, es mediocre, tanto el presidente como sus ideologías, pero no me da miedo que gobierne en el sentido de que no veo que peligre mi integridad física por ser completamente contrario a sus pensamientos, a sus ideas, incluso lo puedo expresar, ¿no? De alguna manera y no temo por mi vida por expresar esta diferencia con el gobierno que tenemos aquí en estos momentos. Pero en aquel entonces sí había temor, en aquel entonces sí había miedo. Muchas personas tenían miedo de expresar su pensamiento contrario tanto al pensamiento, a las creencias como a las prácticas de ese grupo alemán peligroso.
piensen que muchas personas estaban siendo tratadas muy mal, algunos estaban acabando con sus vidas, estaban haciéndose completas atrocidades y llegaba a la mente de muchos la idea de o eres de los nuestros o eres enemigo. No hay punto medio en esta historia, no hay punto neutro, no hay yo me desentiendo, no quiero saber nada, yo déjenme tranquilo, no, o a favor o en contra, o con nosotros o con ellos. Muchas personas lo veían de esa manera y movidos por el miedo, muchas personas apoyaron de alguna forma, ya sea cargando símbolos, ya sea dando dinero, ya sea apoyando con gente, ya sea apoyando con trabajo al grupo alemán peligroso. Muchas personas movidas por el miedo lo hicieron. Muchas personas movidas por el pánico, por el miedo a perder su vida, acabaron apoyando a este grupo. Ah, pero no deberían hacerlo porque como discípulos de Jesús jamás deberían apoyar algo como eso y como discípulos de Jesús ellos tendrían que haber dado su vida por causa de su fe. Yo te entiendo, de verdad que lo comprendo. Yo también sé la teoría. Yo la sé, yo conozco lo que dice la Escritura. Pero ahora déjenme traerle a su memoria la historia de un hombre que también conocerán todos, un señor llamado Pedro. Un señor llamado Pedro. Y sí, hablo del apóstol del Señor Jesucristo. El hombre que le dijo, aunque todos te dejen, yo estaré contigo hasta el final, daré mi vida por ti. El hombre que cuando vinieron a prender al Señor Jesús fue capaz incluso de desenvainar su espada y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Pero ese hombre, cuando le preguntaron en una ocasión, ¿tú eres de ellos? No, 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 no. ¿Tú eres de sus discípulos? No, yo no conozco a ese hombre. Un hombre que también negó a Jesús. Un hombre que también negó a Jesús. Un hombre que reconoció, dijo no conocerlo, no saber quién era. Mientras su Señor estaba siendo castigado, golpeado, mientras su Señor estaba siendo torturado, él se acobardó y dijo, yo no lo conozco porque tuvo miedo. Entonces, nosotros cuando miramos la historia, yo sé que hablamos muchos de los mártires, ¿no? Ah, dieron su vida en el Coliseo, fueron devorados por bestias, acabaron con su vida gladiadores, los usaron de antorchas humanas, fueron castigados. Mira a Policarpo, mira a Policarpo, cómo no negó su fe. Sí, han habido valientes como Policarpo, han habido valientes que han dado su vida en Roma, que han dado su vida en lugares como China y a lo largo de la historia en muchos lugares, y siguen habiendo valientes que dan su vida por la fe. Pero a lo largo de la historia no podemos negar que también han habido personas que han tenido miedo y personas que al final se han rendido y personas que al final han sucumbido y personas que al final han sido capaces incluso de negar su fe para proteger su vida. Y yo sé que eso en la mente de ustedes ahora, seguramente como buenos creyentes que conocen la Escritura, su mente que conoce la Biblia estará diciendo, pues entonces la Biblia dice que el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré delante del Padre que está en los cielos. Entonces ellos no son creyentes y ellos ahora el Señor los negará delante del Padre. Bueno, entiendo que saben la teoría. Yo solo les estoy presentando la realidad y la realidad es que algunas personas movidas por el miedo han llegado a hacer esas cosas. Y si lo traslado un poquito más, yo diría que incluso muchos, y voy a hablar de evangélicos, muchos evangélicos a veces están en medio de la familia y la familia está diciendo completas atrocidades y por no tener tensión callan la verdad. Muchos creyentes están en el trabajo donde están pasando cosas absurdas, contrarias a la fe, hablando de barbaridades y por no tener tensión y no perder el empleo, callan la verdad. Ah, no niego la fe. No sé qué entiendes por negar la fe. A ver, la tienes escondida, no muestras la verdad, escondes la verdad y a veces ellos pensarán que el que calla otorga. Entonces, todos deberíamos hacer un examen de conciencia para ver si en algún momento de nuestra vida también hemos negado nuestra fe y nos hemos acobardado, ¿no? Porque sí, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Pero la realidad es esta. Muchos se sumaron y apoyaron a este grupo alemán peligroso por miedo. Ahora, y esto es más triste, para mí es todavía más triste, muchos que eran feligreses, que asistían a iglesias, que profesaban fe, apoyaron de buena voluntad a este grupo alemán peligroso. Sí, sí, sí. Tanto personas que iban a la iglesia evangélica como muchas personas dentro del catolicismo apoyaron el grupo alemán. ¿Por qué?
El principal motivo que a lo largo de la historia se ha visto que les llevó a apoyar al grupo alemán es el hecho de que el grupo alemán era una arma muy fuerte contra un enemigo grande de la iglesia. ¿Y cuál es el enemigo tan grande de la iglesia y más en aquella época? El comunismo. Y yo sé que muchos que a lo mejor tengan un pensamiento comunista dirán, no, los comunistas son buena gente, respetan, toleran, abrazan a todos. Los comunistas quieren libertad de pensamiento, de religión, de credo. Los comunistas quieren que todo el mundo sea feliz, viva en paz y no haya pobres. Parece que los comunistas son hippies que promueven paz y amor. Y no, nosotros sabemos que no. No vengan con esas historias. El comunismo ha sido un enemigo no solo de la sociedad, sino también de la religión. El comunismo ha acabado con muchas vidas. El comunismo ha destrozado a millones y millones de personas. El comunismo no solo ha llevado a la ruina y a la hambruna a muchísimas personas en muchas sociedades, sino que el comunismo realmente también a lo largo de la historia, cuando ha llegado al poder y poder militar, el comunismo también ha acabado con la vida de muchísimas personas. Y el comunismo odia la religión, y el comunismo odia la iglesia, y el comunismo odia el cristianismo. En su origen es así. ¿Por qué? Porque el cristianismo y la iglesia han sido un tropiezo para las ideas y pensamientos comunistas. Por lo tanto, la iglesia estaba sufriendo mucho, mucho y mucho por manos del comunismo, que en ese entonces era fuerte también. Y se levanta un grupo que va a acabar con ellos, un grupo que va a acabar con un enemigo, un grupo que va a acabar con aquellos que persiguen la iglesia. Así que de alguna manera algunos llegaron a ver a ese grupo como un grupo que los iba a rescatar de una mano opresora. Yo no les estoy diciendo ni que estoy a favor ni que estoy en contra en este vídeo, ¿eh? Yo les estoy diciendo datos que están ahí, que los pueden leer, buscar y estudiar. Pero la realidad es que muchas personas, más allá de los actos atroces que cometían, ellos tenían en mente que estaban apoyando un grupo que iba contra un enemigo de ellos, así que voluntariamente los apoyaron. Pero lo que me parece todavía también muy triste es el tercer punto. El tercer punto es que muchas personas que iban a iglesias, muchas personas que decían ser creyentes, muchas personas que ya sea eran evangélicos o eran católicos romanos, muchas personas apoyaron el pensamiento de ese grupo alemán peligroso. Y el pensamiento me refiero al hecho de acabar con todo lo que fuera judío, de acabar con esas personas. Abrazaron el pensamiento de una raza aria, abrazaron el pensamiento de esa raza exclusiva y superior, abrazaron el pensamiento de acabar con una raza inferior de personas que deberían entender sobre todo lo que es el concepto de razas, que para mí es algo sumamente importante razas o raza, mejor dicho. Pero bueno, lo que quiero decir es que muchas personas tenían ese pensamiento, es decir, muchas personas podían ir el domingo al culto, el domingo a misa y luego estar con su brazo derecho levantado queriendo levantar una raza superior y en contra de todas aquellas personas que eran judías o personas que eran gitanas o personas que eran de otra cultura, etnia o tradición o pueblo. Y eso realmente sucedió. Así que por un lado, sí, hubieron muchas personas que ya no sé si los vamos a llamar creyentes, pero hubieron muchas personas que iban a la iglesia, muchas personas que profesaban ser cristianos y que apoyaron el movimiento alemán peligroso. Ahora, segundo punto. La Iglesia Católica Romana, sus líderes apoyaron mucho a el grupo alemán peligroso. La realidad es que sí. La realidad es que eso no es mentira y que van a haber fotos y no es inteligencia artificial y no es un montaje, porque incluso le va a costar encontrar fotos de buena calidad. Pero van a haber fotos donde curas y sacerdotes están incluso bendiciendo a soldados que van a cometer masacres donde curas y sacerdotes están bendiciendo al líder y a los líderes políticos y militares del grupo alemán peligroso, donde curas y sacerdotes eran partidarios y abrazaban firmemente al movimiento alemán. Algunos te dirán que era por miedo, otros te dirán que era porque, mira, porque al final también apoyaban ese grupo para que acabara con el comunismo, pero la realidad es que muchos líderes dentro del catolicismo romano tenían ese pensamiento y simplemente quisieron hacer una alianza política, una alianza política. Nosotros sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene un vínculo muy grande con el mundo político. A diferencia de otros movimientos religiosos que están muy separados de la política,
La Iglesia Católica Romana y la política han ido siempre de la mano. A lo largo de la historia, los vínculos con la política y el poder político han ido creciendo cada vez más. Y es por eso que nosotros sabemos, y nadie se puede engañar, que el Vaticano y el Papa tienen mucha influencia política. El Vaticano tiene más poder político del que muchos pueden llegar a imaginar y del que muchos pueden llegar a pensar. Y esa es una realidad. La unión del catolicismo romano con emperadores, la unión del catolicismo romano con grandes líderes políticos, la unión del catolicismo romano con dictadores, eso es algo que se ha visto en la sociedad, dando cada vez más poder e influencia en la sociedad al catolicismo romano. Lo que tienen que saber es que a lo largo de la historia, y pueden ir a estudiar la época medieval, pueden ir a estudiar un poquito más atrás, un poquito más adelante, van a ver que el catolicismo romano siempre ha estado por ahí, siempre ha estado por ahí, siempre ha estado por ahí. Por eso la Santa Inquisición tenía tanto poder, por eso el catolicismo romano a lo largo de épocas ha quitado de las personas y de campesinos parte de la cosecha, ha cobrado impuestos a la fuerza, ha retirado propiedades, se ha hecho con terrenos y propiedades enormes. En España el catolicismo romano es probablemente, si no el más grande, uno de los más grandes en cuanto a posesión de bienes materiales inmuebles, de tierras, terrenos, casas, edificios, pisos, apartamentos. El catolicismo romano está ahí en el número uno, está ahí en el ranking de los más grandes en cuanto a esas posesiones, por su poder político a lo largo de la historia. Y eso es una realidad. El catolicismo siempre ha querido tener una influencia política, una influencia de gobierno en la sociedad. Y eso es algo que se ve. Por lo tanto, vas a ver al catolicismo romano darse la mano, estrechar lazos y abrazar a muchos dictadores también, a muchos emperadores malvados a lo largo de la historia, a muchos líderes malvados a lo largo de la historia, porque más allá de lo que pueda promover y defender el catolicismo de que si Jesús esto, que si Jesús aquello, que si amar al prójimo, al final sus intereses políticos y de gobierno son mayores que cualquier otra cosa. Y eso lo demuestra la historia. No es porque, tú eres evangélico y lo ves así. La historia lo avala, por favor, la historia lo avala. Pueden ir para atrás y pueden intentar justificar atrocidades, justificar barbaridades, pero eso es una cosa que avala la historia. La ambición y el deseo de poder político por parte del catolicismo romano. Que voy a hacer un inciso aquí. En muchos sectores evangélicos a día de hoy está pasando algo parecido. Muchos pastores, muchos apóstoles, muchos líderes religiosos dentro del movimiento evangélico quieren también tener ese poder político, quieren tener también ese poder social. Cuidado, ándense con ojo, que cada vez que la iglesia ha querido unirse al gobierno de una manera que la iglesia tenga poder político y poder social, no han salido muy bien las cosas. No ha salido muy bien, la verdad. No ha sido algo exitoso, ¿no? Y solamente hablo para que tengan cuidado, o sea, cada quien con sus pensamientos, cada quien con sus ideales y su idea sobre eso, pero bajo lo que la historia demuestra, tengan cuidado, porque cada vez que la iglesia lo ha hecho, no ha acabado muy bien. Miren la Iglesia Católica Romana, su influencia social, su influencia política, su influencia en el gobierno, su influencia con dictadores, y van a ver que, pues, la búsqueda de poder no habla muy bien de un creyente. La búsqueda y la ambición por el gobierno y el poder y gobernar y mandar a toda la sociedad y tener ese gobierno político y social no ha hablado muy bien de los creyentes a lo largo de la historia. En esa época, en la época de Adolf Hitler, hubieron pactos, hubieron acuerdos y hubieron tratos con papas del momento, con el Vaticano, hubieron tratos con Roma, hubieron tratos con líderes y el máximo líder religioso del catolicismo romano de aquel entonces. Algunos, y bueno, esto ahí queda, algunos han dicho que lo que buscaba ese papa era de alguna manera a través de esos acuerdos conseguir hacer cosas. Es decir, era un acuerdo falso, era un acuerdo teatral, solamente para tener una influencia y poder seguir haciendo bien. ¿Por qué? Porque hubieron curas que salvaron la vida de muchos judíos, hubieron curas y sacerdotes que pues salvaron la vida de muchas personas que eran perseguidas por esos grupos y que al final el Papa quería tener un acuerdo teatral y falso para por la puerta de atrás ayudar a algunos. Lo que había en la mente de ese hombre no lo sé, pero en los escritos sí. En los escritos, algunos líderes religiosos del catolicismo del catolicismo romano llegaron a llamar a Adolf Hitler como el Jesús de la época.
En algunos escritos, algunos católicos romanos llegaron a llamar a Adolf Hitler como el Mesías de aquel entonces. Lo vieron como un libertador, como alguien a quien seguir, como alguien a quien apoyar, como alguien a quien escuchar, como alguien a quien ayudar. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Ah, pero en la puerta de atrás ayudaban porque al final eran un trato de interés. Bueno, en el papel, ¿hubieron acuerdos entre Hitler y curas y sacerdotes? Sí. En el papel, ¿hubieron acuerdos entre Hitler y el Papa del momento? Sí. En el papel, ¿hubieron acuerdos y apoyo del Vaticano a Hitler? Sí. Aunque el Vaticano en un tiempo se quiso mantener neutral, el Vaticano quiso decir, yo me mantengo un poquito al margen. La realidad es que hay documentos donde hay apoyo firmado por parte de la Iglesia al movimiento alemán peligroso y eso no se puede discutir. Eso no se puede discutir. Ahora, otra cosa, ¿era Hitler una persona religiosa? ¿Era Hitler una persona católica? ¿Era Hitler una persona protestante? Porque hemos visto fotos de Hitler en la iglesia, en alguna iglesia. Mira, sí, hay fotos de Hitler en alguna iglesia. La realidad es que, según lo que dicen los historiadores, Hitler fue criado por un hombre escéptico, un hombre que no era ateo, pero un hombre que no era dado a la religión y mucho menos dado a la iglesia, un hombre que era bastante enemigo de la iglesia. Yo creo que la influencia de ese hombre también tiene que haber tenido peso en la cabeza de Hitler. Pero por otro lado, la madre de Hitler sí era católico romana y era devota, era una mujer de ir a misa, una mujer de cumplir con la religión católico romana. Sin embargo, después de su infancia, conforme Adolf Hitler fue creciendo, la verdad es que mostró un interés cero en la religión y el cristianismo. Más bien, Hitler, por muchos escritos, se ve que tenía interés por estudiar y saber un poquito más sobre el hinduismo, también interés por la mitología, especialmente la mitología germana, ¿no? Y también incluso estudió sobre el tema de yoga y cosas parecidas, ¿no? Así que esas cosas pues eran de su interés y las estudiaba, pero no se le veía una persona que abrazaba el cristianismo. Es más, algunos testigos afirman que en el ámbito más privado, en el ámbito más cercano a él era bastante contrario a la iglesia, contrario al cristianismo, contrario a todo lo que tenía que ver con la religión cristiana del momento. Ah, pero entonces, ¿por qué iba a iglesias? Entonces, ¿por qué estaba también con curas? Bueno, deben entender que Hitler era un político y que los políticos tienen una cosa muy, muy, muy de la mano, una cosa que es muy práctica para ellos y es que buscan acuerdos con todo el mundo. El interés de un político es recibir el apoyo de cuanto más, mejor, ¿no? Es decir, si yo quiero gobernar en España, yo no puedo tener solamente el apoyo de los evangélicos porque si no, nunca gobernaría. Yo necesitaría el apoyo de los evangélicos, el apoyo de los judíos, el apoyo de los católicos, el apoyo de los ateos, el apoyo de los ricos, el apoyo de los pobres. Cuanto más gente, mejor, porque si no, yo nunca llegaría al gobierno. Entonces, ¿qué hace un político? Pues intenta bailar la música de todos, intenta visitar una prisión, luego una mezquita, luego una sinagoga, luego visita una iglesia católico romana, luego una iglesia protestante, luego va a ver a un club de la cienciología, luego da la mano a cuatro empresarios, pero luego va a repartir arroz a unas tiendas y a un poblado pobre y así va ganando votos, porque al final el político lo que quiere es el voto de todos y el apoyo de todos para entonces gobernar con sus ideas. Y en aquel entonces Hitler también hacía mucha campaña política y por eso visitaba iglesias, hacía todo, hasta después de tener ya el gobierno en sus manos, hasta después de tener ya un poder súper grande que ya no le hacía falta apoyar a nadie. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya se rendía a él. Durante un tiempo, pues sí, vas a ver que Hitler apoyaba o visitaba, mejor dicho, iglesias, visitaba catedrales, visitaba algunos grupos. ¿Por qué? Porque Hitler buscaba el apoyo como un político de todas las áreas de la sociedad. Hitler quería que el discurso de la iglesia apoyase su movimiento, el discurso de la iglesia evangélica apoyase su movimiento, el discurso de los católicos apoyase su movimiento, el discurso de los empresarios apoyase su movimiento, el discurso de todo el mundo apoyase su movimiento y como político fue por ahí tanteando cosas. Así que por eso vas a ver a Hitler ahí, pero no, Hitler no se considera que fuera una persona devota del cristianismo. Ahora, voy a llegar al último punto y yo con eso termino y aquí viene mi pregunta, aquí vendrá mi pregunta. El último punto es este. Nosotros no podemos evaluar una fe por todo el mundo que dice compartir o creer en eso. ¿Qué quiero decir? Si tú, por ejemplo, te vas a Brasil, si te vas a Brasil y ves una favela llena de traficantes, personas que matan gente,
Personas que trafican con droga, personas que asaltan de un bando a otro, que roban, que extorsionan, que matan, que trafican. Vas a ver que muchos de ellos tienen un Jesús tatuado en el pecho. Vas a ver que muchos de ellos dicen creer en Dios. Vas a ver que muchos de ellos dicen creer en Jesús. Y vas a ver que muchos de ellos dirán, no, yo respeto a Dios con esa vida. Sí, sí, pero te lo van a decir. De la misma manera, yo no sé si en sus países pasa, van a encontrar a sicarios que dicen ser creyentes. Sicarios, sí, sí, que matan a sueldo, que acaban con la vida de personas a un costo, a un dinero, o que sirven a mafias, sirven a grupos armados y dicen que creen en Jesús y que son creyentes. Y van a ver gente, de grupos armados radicales y de grupos armados horribles que también dicen ser creyentes. Ah, y van a ver también incluso mujeres que venden su cuerpo, mujeres que dan su cuerpo para la venta, ¿no? Que se ganan la vida traficando y negociando con su cuerpo, con los placeres de la carne, dándose a hombres que a cambio de un dinero usen su cuerpo y ellas vean su cuerpo como instrumento de ganancia. Eso sí, muchas de ellas las vas a ver con una cruz colgada en un collar y te dirán que son creyentes. Muchas personas, muchas personas. Pero también verás a hombres que van a la iglesia y están con un amante. También verás a mujeres que van a la iglesia y tienen un amante. También verás a jóvenes solteros que van a la iglesia y tienen relaciones de fornicación y viven en fornicación. Ah, es decir, hay un montón de personas hipócritas. Sí, existe la hipocresía y eso es una realidad. Existe la hipocresía. Existe la gente que dice ser lo que no es. Existe la gente, y por eso la Biblia habla de falsos creyentes. La Biblia habla de falsos hermanos, de falsos cristianos. La Biblia dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros, profeticé, y el Señor Jesús les dirá, apartaos, yo nunca os conocí, vosotros los que practicáis la iniquidad. La Biblia afirma que incluso debemos mirar el fruto de las personas porque por el fruto se conoce el árbol. Ahora, nosotros no podemos dar por hecho que todas las personas que dicen ser creyentes viven como creyentes y realmente han nacido de nuevo. Una cosa es que una persona simpatice con una religión, una cosa es que una persona simpatice con un credo, una cosa es que una persona simpatice con una creencia y otra cosa es que una persona haya nacido de nuevo y sea un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Todas las iglesias tienen gente que dice creer en algo que luego no vive. Todas las iglesias tienen personas, por aquí hay gente y grupos, aquí en Barcelona hay iglesias de grupos que van a su culto en la mañana y luego venden marihuana, viven sin pagar sus impuestos, viven en casas donde las han ocupado, han hecho trampas, no pagan luz, no pagan agua, tienen vidas, vidas ilegales, vidas de mentira, vidas desordenadas, vidas contra las normas, contra las leyes, vidas de tráfico, vidas ilícitas, y te van a decir que son cristianos. Hay hipócritas. No hay cristianos hipócritas. Hay hipócritas que dicen ser cristianos, y eso es diferente. Hay hipócritas que dicen ser cristianos. El cristiano es un discípulo de Jesús. Es débil, se equivoca, falla, pero busca cada día honrar a Dios, busca cada día mostrar su amor a Jesús obedeciendo su palabra, porque el que le ama guarda sus mandamientos. Puede ser débil y puede caer, pero es honesto. Es honesto, él reconoce que ha fallado, él reconoce que está mal y busca crecer en santidad. Lo que hay es mucho hipócrita que dice ser cristiano, no cristiano hipócrita, hipócrita que dice ser cristiano. Gente que no es cristiana, gente que no ha nacido de nuevo y que está en la iglesia para, pues no sé, seguir aparentando una fachada moral, ¿no? Moral. A lo largo de la historia se ha visto mucho en España ¿qué pasaba mucha gente? Pues había hombres que podían ir el domingo a misa y el sábado estar con rameras, con mujeres pagando ahí para traicionar a sus esposas. Puede haber un hombre que está el domingo en misa y el lunes pegándole tortazos a su mujer en la cara. Eso a lo largo de la historia, esa hipocresía siempre ha estado presente. En España eso se ve y se sabe.
que eso ha estado, es parte de la historia, esa hipocresía. Pero lo que tenemos que saber es que no se trata de cristianos hipócritas, se trata de hipócritas que dicen ser cristianos, porque muchas personas van a la iglesia por tradición, van a la iglesia por costumbre, dicen creer en Jesús cuando esa fe no es una fe salvífica, porque la fe sin obras es muerta. Y también muchas personas van a la iglesia porque quieren ser aceptados moralmente o se quieren convencer de que son cristianos que van a la gloria y al cielo cuando están caminando igualmente hacia el infierno, solo que irán a la iglesia durante varias veces y acabarán sus días condenados porque realmente no han nacido de nuevo. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué práctica ayuda en la iglesia a distinguir eso? Disciplina bíblica y membresía. Esas son dos cosas que en la iglesia local ayudan. Por un lado, la membresía, que la iglesia verifique a la luz de la vida, del fruto, del testimonio de fe, que una persona es verdaderamente creyente, es verdaderamente un discípulo de Jesús. Ah, todos aquí, cuidado, vamos a hacer un filtro. Como iglesia, vamos a filtrar y vamos a decir, tú nos visitas, tú eres creyente. Tú nos visitas, pero tú no eres creyente, tú, tú eres hermano. La iglesia debe hacer eso. La membresía sirve no solamente para dar a conocer nuestras convicciones doctrinales, para ver que quien se suma a la iglesia realmente acepta y cree y comparte esas convicciones doctrinales, sino que también sirve para verificar el testimonio de fe de esa persona. No solamente el testimonio verbal, sino también su vida, para verificar que realmente es un creyente nacido de nuevo. ¿Y qué otra práctica sirve para eso? La disciplina bíblica. Recuerda Mateo 18, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si no te hace caso, ve con dos o tres testigos. Si no te hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, es excomulgar. Es reconocer que esa persona no es un hermano y no es un creyente. La disciplina es una práctica muy buena en la iglesia por eso. Es una práctica que permite filtrar y que una persona que dice ser cristiana pero practica el pecado, abraza el pecado, ama el pecado y simplemente es alguien que quiere ir a la iglesia pero no vive conforme a la palabra, finalmente la iglesia va a decir, tú no eres un creyente porque el que practica el pecado es del diablo, dice la escritura. El creyente puede caer, pero el creyente no abraza y ama el pecado como tú que estás ahí abrazando y amando tu pecado. El creyente se arrepiente, el creyente lo abandona, el creyente lucha por vivir en santidad. Entonces, la disciplina sirve también para hacer como un filtro. Y ahí la iglesia, poder decir a las personas, esa persona que va a la iglesia pero tiene esa vida, bueno, es que no es miembro de la iglesia, nos visita de hace 3 años. Pero no es miembro, no. Lleva 3 años visitándonos, pero su vida no, su vida vive en fornicación, vive así, él simplemente viene, pero el fruto evidencia de que no ha nacido de nuevo. Ahí está, como cualquier persona que nos visita. Y oramos para que el Señor salve y transforme su corazón, ¿no? Pero la disciplina y la membresía sirven como un canal para evitar todas estas cosas y decir, mira, la persona de tu iglesia que vive así, mira, no, viene a la iglesia, pero no es miembro de la iglesia. Eso está bien. ¿Por qué es útil? Porque la realidad es eso. El cristiano es débil, pero el cristiano es consecuente con su fe. El hipócrita es aquel que no es cristiano, pero se las quiere dar de cristiano muchas veces yendo a la iglesia sin más. Entonces, lo que ha habido a lo largo de la historia, y eso pasa en cualquier religión, pero hablamos de la iglesia evangélica, es que hay muchos hipócritas religiosos, muchas personas que dicen ser algo que no son, como escribas y fariseos, que por fuera podían ir a la sinagoga, al templo, perdón, al templo, solían ir al templo normalmente y lo que te encuentras es que luego son unas personas llenas de odio, de maldad, que se aprovechan de la gente. Eso no es que fueran religiosos, es que realmente Jesús que les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús no dice, sois religiosos hipócritas. Jesús dice, no, vosotros sois del diablo que jugáis a la religión. Y eso es una realidad que a lo largo de la historia siempre ha estado presente. Solo examinémonos para nosotros no ser de esas personas y que no estemos simplemente en la iglesia por cuidar nuestra moral y nuestra fachada, por tradición y por costumbre, sino que verdaderamente seamos parte del cuerpo de Cristo porque verdaderamente estamos en Cristo. Este vídeo quizá ha sido diferente a los que solemos hacer, pero espero que haya sido igualmente edificante o interesante para ustedes. Y ahora les pregunto, ahora viene la pregunta, y es picante, es picante. La pregunta es la siguiente. Aquellos que apoyaron un grupo como ese grupo alemán peligroso, o aquellos que han negado su fe, como en el Coliseo, pero que han dicho, no, 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 no,
César es el Señor y al final han sobrevivido porque han negado su fe de alguna manera, reconociendo que solo Cristo es el Señor, esas personas, ¿ustedes creen que son salvas porque Dios entiende su miedo, entiende su temor y Dios tiene misericordia porque probablemente se han arrepentido de ello? ¿O ustedes creen que esas personas por haber hecho eso ya no son salvas y muestra que nunca fueron creyentes? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes esas cobardías? Porque, pero entonces que nadie muera, que todo el mundo lo niegue, vivan y luego se arrepientan. ¿Cómo ven ustedes eso? Me encantaría saber su opinión. Pueden dejarla aquí en los comentarios. Gracias nuevamente por ver este contenido, por dejar un me gusta, por apoyar el canal y esperamos seguir subiendo cosas interesantes que nos hagan pensar siempre desde el punto de vista nuestro, el punto de vista de discípulos de Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre y recuerden que los amamos en el Señor.